Gracias por el honor de su sintonía en este miércoles 19 de junio. Esta mañana, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial para presentar las propuestas de su gobierno, resolver también algunas inquietudes. Vamos a ver lo que pasó. Omar Brito nos cuenta. Dejando clara la importancia de sus inversiones, que rebasarían los 44,000 millones de dólares en el próximo sexenio, la iniciativa privada ofreció a Claudia Sheinbaum caminar de la mano. Aquí nos acompañan inversiones muy importantes para que vea el apoyo del sector y principalmente la confianza que hay en ustedes y en México. Tenemos, por mencionar nada más algunas, y quiero empezar por FEMSA, por encima de los 9,000 millones de dólares. De TransCanada, 4,500 millones de dólares. También tenemos a México Pacific con más de 15,000 millones de dólares. El sector patronal recibió a Claudia Sheinbaum y su equipo con reiterados aplausos, felicitaciones y solicitudes de selfies. A nombre de todo el Consejo Nacional le reiteramos nuestra gratitud y nuestro apoyo permanente. Cuente siempre con nosotros con un ánimo de confianza, de certidumbre y de unidad a favor de México. Sheinbaum realizó una amplia presentación de lo que será su gobierno y les prometió certeza económica. Ya estamos trabajando en el presupuesto del 2025. Vamos a reducir el déficit y nos va a permitir la planeación de las obras estratégicas a partir del 2026. No habrá gasolinazos ni aumento en la luz ni en el gas doméstico. La condonación de impuestos pues está establecida en la Constitución. Vamos a mantener un equilibrio razonable entre deuda y PIB. No vamos a incrementar la deuda, es decir, los indicadores macroeconómicos los vamos a mantener y continuaremos con finanzas públicas sanas. Sin embargo, algunos empresarios se dijeron preocupados por la inseguridad y la reforma al Poder Judicial. Consideramos que la reforma al Poder Judicial podría poner en riesgo su capacidad técnica, imparcialidad e independencia. También nos preocupan las reformas al sistema electoral y a los órganos reguladores por su impacto en la certidumbre y promoción de las actividades económicas. De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder. Ese no es el objetivo. De hecho, el objetivo es que tenga su autonomía, más autonomía. Con imágenes de Óscar Aro e información de Omar Brito, Milenio Noticias. Le agradezco a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, que esté con nosotros vía telefónica. Gracias por su valioso tiempo, presidente. Sí, muy buenas noches, Pedro, qué gusto saludarte. Ayer platicábamos y nos decía que principalmente iban a poner sobre la mesa el tema de seguridad, el tema de la economía, por supuesto, entre otros también el de la reforma al Poder Judicial. Ya hoy que se llevó a cabo esta reunión con la virtual presidenta electa, ¿con qué balance se queda, presidente? Sí, bueno, en primera instancia, por parte del sector empresarial, la postura de unidad, de colaboración para trabajar con el gobierno y de apertura al diálogo. Por parte de la presentación que hizo la virtual presidenta electa, pues es muy claro, va en la línea de lo que de alguna manera habíamos dialogado con ella y con su equipo. Siguen pues presentes y fueron muy claros los dos temas que preocupan al empresariado. Uno que tiene que ver con la creciente inseguridad y el otro con pues la reforma al Poder Judicial, sobre todo en el contexto de que posiblemente tenga el partido del poder una mayoría calificada. Con lo cual, como platicábamos ayer, pues veíamos que es la gran oportunidad de la virtual presidenta electa de abrirse al diálogo, de escuchar a expertos, de escuchar a la oposición, de escuchar organismos de la sociedad civil. Y bueno, la postura que tomó en el sentido de decir que ella pues ha sido una luchadora social y que no vería cómo al llegar a la presidencia lo que hiciera fuera precisamente la concentración de poder. Que estará abierta al diálogo, que habrá parlamento abierto, y ahí es donde veremos, Pedro, realmente esa apertura al diálogo, esa posibilidad de
pues hacerle modificaciones a la propuesta de iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Vamos a generar la confianza de que así será, así lo comentó, que será su postura. Entonces, bueno, pues lo que nos toca es confiar y desde luego esperemos que así suceda en el Parlamento abierto, la postura de diálogo, la apertura a enriquecer estas propuestas y que es precisamente ahí donde se va a probar que efectivamente haya un cambio en esta postura, porque bueno, no se olvida que cuando hubo Parlamento abierto para la reforma a la ley de la industria eléctrica, después de 6 semanas, como recordarás, Pedro, pues se dijo que se pasara a aprobar sin cambiar una coma, ¿no? Hay la disposición por parte de la virtual presidenta electa de que no sea así, de que haya diálogo, de que haya esa apertura. Entonces, creo que en ese sentido es positivo la reunión del día de hoy, Pedro. ¿Los deja más tranquilos, abona a tener una mayor certidumbre? Sí, deja una mayor tranquilidad en el sentido de que, por un lado, en la parte de seguridad fue muy clara en mencionar que se requiere una mayor coordinación entre la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales. También comentó que hace falta pues este fortalecimiento en la inteligencia y en la investigación para las policías. Entonces, en ese sentido, sí consideramos que es lo que se requiere hacer para mejorar la seguridad. Y por otro lado, no nada más en la reforma al Poder Judicial, reformas constitucionales por el presidente López Obrador. Por lo pronto, la reforma del Poder Judicial es la que tendrá prioridad en septiembre, y precisamente veremos en este tiempo de aquí a septiembre la apertura al diálogo en estos parlamentos abiertos. Ahí es donde se va a probar que efectivamente lo que hoy comentó se cumple y que hay esa posibilidad de enriquecer las propuestas de tal manera que pues efectivamente hay en esa apertura al diálogo un cambio importante en la próxima presidencia. Presidente, ¿quién será el enlace, mientras tanto, durante estos meses con ustedes, con el sector empresarial por parte del equipo de Claudia Sheinbaum? Ha sido el doctor Juan Ramón de la Fuente. A través de él hemos podido tener contacto con distintas personas del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Hemos tenido contacto con Marcelo Ebrard, con Altagracia Gómez, con los especialistas en energía, en salud, en turismo, en seguridad, de tal manera que por lo pronto, a reserva de que una vez que se conozca el gabinete, pues haya ya en este periodo de transición un contacto con aquellos que se han nombrado. Por lo pronto la comunicación ha sido y por lo pronto será con el doctor Juan Ramón de la Fuente. ¿Y qué esperarían del día de mañana justamente de los nombramientos para seguir abonando a este clima de tranquilidad, digamos? Sí, bueno, pues es una de las facultades un presidente, que es el nombrar a su gabinete. Y bueno, lo único que ha adelantado la virtual presidenta electa es que con de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que es algo que ayuda a generar confianza. Perdimos la comunicación. Entonces, lo que esperamos, lo que esperamos es que de alguna manera las personas que han estado trabajando con ella, pues estén en su gabinete. Con eso nos quedamos, presidente. Gracias por habernos regalado su valioso tiempo. Muchas gracias. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Y hoy en el Senado inició la sesión permanente. El Pleno aprobó por unanimidad realizar al menos 8 foros sobre la reforma al Poder Judicial. Y esta sesión también estuvo marcada por la presencia de Xóchitl Gálvez. Presentó algunas propuestas. Silvia Arellano nos cuenta. Adelante. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Te informo que el Pleno de la Comisión Permanente aprobó por unanimidad exhortar a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados realizar al menos 8 foros sobre la reforma al Poder Judicial. Pedro, estos foros se realizarán de acuerdo con Ricardo Monreal, 3 en la Ciudad de México con sede en la Cámara de Diputados y 5 más en los estados de Chiapas, Jalisco, Puebla, Veracruz y Sinaloa. Los foros van a iniciar el 25 de junio en la Cámara de Diputados y cerrarán el 6 de agosto próximo en Sinaloa.
Adicionalmente, los senadores y diputados electos de Morena realizarán 32 asambleas informativas para explicar las modificaciones que sufrirá la Constitución por esta reforma. Pedro, por otra parte, te informo que hoy regresó Xóchitl Gálvez, la ex candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México. Ella dijo que aunque no forma parte de la comisión permanente, sí va a tener reuniones sobre este tema de la reforma al Poder Judicial. Si te parece, vamos a escuchar y ver parte de lo que comentó. Parece que esta reforma es producto del coraje del presidente, de que la Corte jugó un papel de contrapeso importante, pero la Corte no está para ser contentillo de ningún presidente, la Corte está para defender a la Constitución. Obviamente ellos pueden hoy prácticamente cambiar la Constitución como se les dé la gana, pero pues justo yo creo que hoy más que nunca se requiere ser responsable cuando tienes una mayoría calificada. Pedro, hasta aquí mi reporte. Silvia, por el mismo, buenas noches. Seguimos pendientes, buenas noches. Y justamente hablemos sobre estos foros, este Parlamento Abierto que se llevará a cabo sobre la reforma al Poder Judicial. Le agradezco a Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Sofía Niño de Rivera, secretaria de Política Internacional en la Red de Jóvenes del PRI, Natalie Bravo, jefa de oficina de la Secretaría General de Movimiento Ciudadano, y Stephanie Lavalle, congresista nacional de Morena. Bienvenidas. Muchas gracias, Pedro. A ver, comencemos contigo, Sofía Otero. Vienen estos foros, mucho se habla, escuchábamos incluso a José Medina Mora, el presidente nacional de Coparmex, decir, pues sí, nada más, ojalá que no pase lo mismo que con los foros del Parlamento Abierto de la Ley de la Industria Eléctrica, en donde no se cambió ni una sola coma. ¿Realmente estos foros ahora sí servirán para escuchar, para estar receptivos y poder modificar si es algo perfectible? Creo que hay muchas cosas muy valiosas de esta reforma judicial, por ejemplo, la austeridad, por ejemplo, el Tribunal Disciplinario Externo, el esquema alternativo de justicia, y también hay cosas perfectibles. Entonces esperemos que estos foros sí sirvan genuinamente para dialogar. Creo que lo que preocupa es que se empieza a escuchar de repente de ciertas figuras de Morena, por ejemplo, recientemente Fernández Noroña diciendo que básicamente pues vamos a huir, pero no necesariamente vamos a modificar, y eso es lo que inquieta, porque es evidente que necesitamos una reforma judicial porque el Poder Judicial no le sirve al pueblo, pero no significa tampoco que la reforma, como le están planteando, es perfecta en su totalidad. Sofía, adelante. Bueno, yo difiero, yo creo que esto no es una reforma, es la destrucción total de lo que conocemos como el Poder Judicial, que si bien amerita reformas, como dice Sofía, lo que es un plan, es un planteamiento que López Obrador ha hecho, que ha trascendido el sexenio y que ahora utiliza a Claudia Sheinbaum como este instrumento ejecutor de esta destrucción. Yo creo que si realmente lo que se quisiera es reformar, estaríamos enfocados en estos dos grandes males que tiene el sistema judicial, que es, número uno, la impunidad, y número dos, la corrupción. Esta reforma, lejos de ayudar a solucionar la corrupción, creo que la puede agravar porque abre la puerta a que otros grupos como el narcotráfico puedan influir en la elección de quiénes van a ocupar este sistema de procuración de justicia. Entonces es algo que a nosotros nos preocupa, creo que tiene muchísimas desventajas. También creo que se crea una demagogia extrema donde ahora todos los candidatos para jueces o para magistrados van a estar concentrados en hacer propuestas que sean populares, pero quizá ni siquiera sean por la vía constitucional, sino nada más pues para llegar al cargo, ¿no? Y además también resta de capacidad a las personas que puedan llegar a ocupar el cargo, porque en vez de hacerlo por la vía convencional a través de un concurso, vamos a ver que tienen que ser personas que estén cercanas a una cúpula de poder en vez de que realmente estén preparadas. Que eso es parte de lo que se pretendería platicar en el Parlamento Abierto, ¿no? Justo los requisitos, las formas para poder llegar a una postulación, y es donde también seguramente la oposición tendrá que jugar un buen rol. Sí, nosotros estamos bastante escépticos. De cualquier manera vamos a intentar contener y poner mucho énfasis en que al menos el tema de la preparación de los candidatos pues sea algo no negociable, ¿no? Stephanie. Bueno, me sorprende mucho la visión y la opinión, en este caso, de la compañera del PRI, porque me queda clarísimo que no ha leído la reforma. Primero, se tendría que leer la reforma para poder opinar al respecto. Primero, antes que nada, en este país es el país o uno de los países en el mundo con más impunidad en la cuestión judicial. 96.3%. O sea que de cada 10 casos,
9 casos quedan impunes en este país. Estamos hablando de una Suprema Corte de Justicia y de un Poder Judicial sumamente ineficiente. Tenemos uno de los rezagos más grandes también del mundo, y eso pues le tenemos nosotros que poner para adelante. En general, todas las fuerzas políticas, eso no tiene que verse por cuestiones de partido. Por ejemplo, ahorita menciona, vamos a hacer contención. Yo creo que antes de hacer contención es más importante leer la reforma y saber bien cómo va a ser el proceso. Por ejemplo, una de las partes del proceso es precisamente que todas las personas que se van a postular tienen que cumplir con lo que mandata la Constitución para que puedan ocupar esos cargos. Eso no es negociable y eso viene en esta reforma. Por otro lado, ¿cómo se va a hacer esa designación? 30 candidatos de 30 por cada institución, 10 van a ser por el Poder Judicial, 10 por el Poder Ejecutivo y 10 por Poder Legislativo. Entonces estamos cubriendo. Ya después será la población la que hará esta votación. Entonces es importante primero leer la reforma, tener mucha claridad y obviamente en estos foros que se van a hacer, pues es esto, nutrir todos estos puntos, porque por supuesto que es perfectible pues esta reforma y cómo se va a implementar. Nada. Yo creo que lo que no hay duda, Pedro, es que el Poder Judicial necesita una reforma. Eso yo creo que es algo que la mayoría de la población está de acuerdo. Creo que aquí a Morena se le olvida que dicen que la impunidad y la corrupción son el principal problema, pero pues ellos llevan gobernando 6 años y no pudieron hacer nada al respecto. Según ellos ya habían terminado con tanto la corrupción como la impunidad, lo cual no es cierto. Y ahora proponen una reforma que no está reformando el sistema de justicia en México, no está atacando lo que se necesita verdaderamente. Esta no es la reforma que necesitamos. ¿Qué están haciendo? La verdad, un tipo de venganza hacia la Suprema Corte de Justicia, quitando número de ministros, quitando presupuesto, lo cual me parece bien en tema de austeridad. Pero hay que vendérselo a las personas como realmente lo quieren plantear, y no es lo que están haciendo. Sacan los resultados de su encuesta diciendo que la mayoría de la población, o mínimo de las personas encuestadas, están de acuerdo. Pero por supuesto que estamos de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que se acaben estos problemas? ¿Quién no va a estar de acuerdo con que verdaderamente se imparta justicia en este país? El problema es que no es lo que están proponiendo ellos, y una vez más nos están queriendo dar a tole con el dedo. Aquí lo importante va a ser que ellos también entiendan bien lo que quieren reformar, que entiendan bien lo que están proponiendo, porque además en la reforma no son totalmente claros. Hay muchas cosas que están en laguna. Yo creo que los parlamentos abiertos van a ser muy necesarios, pero no nada más que lo simulen, sino que escuchen lo que tiene que decir la academia, lo que tengan que decir los legisladores, porque esto es una decisión que va más allá de partidos. Se trata de cómo se imparte justicia en el país. Sofía, ¿levantaste la mano? Sí, al final yo creo que justamente aquí, si realmente quisieran ver el tema de la impunidad, entonces esta reforma abordaría el tema de justicia cívica y justicia local para el ciudadano de a pie, porque es muy difícil que estos casos lleguen a un tema de justicia federal, y esta reforma no está abordando este tema. Entonces yo creo que si realmente se quisiera hacer una reforma del sistema de impartición de justicia en México, tendrían que verse que los juicios sean menos onerosos, que sean mucho más ágiles, todas estas propuestas de utilización de la tecnología para los juicios, y no nada más concentrarse en que al final sea un sistema judicial nuevo que esté por debajo, digamos, del sistema del Poder Ejecutivo o de la presidenta electa en este caso. Stephanie. Sí, sin duda. Yo creo que esta parte es muy importante, el tema de los foros, precisamente para escuchar a todas las voces. Eso es fundamental. Y también nos estamos quedando cortos. Yo sí, esa parte de la reforma me agrada bastante, porque si no se inicia ahorita, ¿cuándo se va a hacer? Pero sí nos adolece, yo creo que esto podemos conseguir todos en la mesa, el tema de la justicia en nuestro país, y para poder atacarlo no solamente es el Poder Judicial, sino también se necesita pues la parte de una reforma del Ministerio Público. Nos estamos quedando cortos, sin duda, claro, pero se tiene que iniciar, y para eso van a ser los foros. Me parece que el negarnos y los diversos partidos que se nieguen a escuchar, y de entrada que ya lleguen con una postura de decir vamos a votar en contra todo, pues me parece que tampoco es estar escuchando a la población, porque sí, en efecto, hubo una mayoría que votó a favor de esta reforma. Porque sí, una por parte de las encuestas, y dos, porque reitero, esta reforma judicial y el plan C fue parte de las propuestas de la hoy presidenta electa, y no es algo que se haya inventado un día a otro. La gente, la población lo sabía, y nada más y nada menos que fue el 60% de la votación que estaba o está a favor de esto. Sofía. Bueno, todos los partidos al final quieren lo mismo, ¿no? Quieren un sistema de justicia que le sirva al pueblo. Y justamente, Stephanie, nos hablabas de los requisitos constitucionales que van a permanecer, pero creo que si se va a llevar al voto popular estos cargos, pues tienen que cumplirse todavía más requisitos. El voto, por una parte,
es falso decir que va a desmantelar la corrupción, en ese caso no tendríamos políticos corruptos de entrada, pero también sirve para legitimar a las personas que ocupen esos cargos, eso es positivo. Arreglar este problema de percepción, que es lo que creo a criterio personal que se tendría que hacer. Si queremos a personas honestas, por ejemplo, tendría que hacerse investigaciones de su perfil, ver que no respondan a intereses partidistas, definitivamente prohibir que personas que hayan sido militantes, que hayan sido funcionarios de ciertos partidos puedan acceder a estos puestos, porque entonces podría pensarse que responden a estos intereses, también mediante las investigaciones y exámenes de confianza que se deslinden de alianzas, por ejemplo, con el narco, pero también con intereses empresariales. Por otro lado, claro que tienen que ser las personas más preparadas, entonces que realicen exámenes, evaluaciones, y ya después de que todos esos perfiles, que sean los mejores perfiles, lleguen a la votación, entonces no creo que sería algo que sería tan perjudicial, siempre y cuando se respeten los procesos, no haya precampaña, no haya injerencia de funcionarios, cosa que, bueno, no vimos esta vez, ¿verdad? Nada. No, yo creo que aquí tengo que diferir con la compañera. Yo no creo que esto tenga que ser una decisión que se tenga que someter con voto popular, no por desconfiar de las personas. Al final son pues los que toman decisiones o los que ceden sus poderes para que otras personas tomen decisiones por ellos. Pero yo creo que aquí está muy fácil. Si a usted que está en casa le dicen, a ver, a partir de mañana usted va a votar por el doctor que lo va a atender. ¿Cuál prefiere? ¿El que va a estar en campaña, dándole que la bandera, la playera, lo va a saludar? ¿O el que está más preparado y al que ha tenido que cumplir un buen de requisitos y un buen de exámenes para llegar a donde está? Creo que la respuesta es muy fácil, porque estamos hablando de las personas que se encargan de impartir justicia. No es cualquier cosa, no es una persona que no tenga preparación, no es una persona que esté ahí nada más porque tiene contactos con ciertos partidos, como cierta ministra. O sea, tiene que ser una persona muy capacitada. Yo no creo que esto se tenga que someter a un voto. Además de que estamos hablando que las elecciones son muy costosas. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Por qué no mejor invierten ese dinero en educación, en salud? ¿Por qué no van y se paran al sistema público para que vean cómo es de verdad lamentable el sistema de salud en este país? Yo creo que hay cosas en las que se puede utilizar muchísimo más el dinero que quieran destinar a hacer una elección. Y además, si pensamos que este gobierno se ha encargado de estar tirando y tirando y tirando al instituto que se encarga de hacer esas elecciones, pues también ¿qué podemos esperar? ¿Queremos elecciones que sean parciales? Stephanie, ¿qué opinas respecto a los posicionamientos que han emitido la ONU, por ejemplo, la propia DEA, que hoy el presidente les respondió, con todo respeto, no se metan en los asuntos de México, pero qué opinión te merece todo esto que están comentando fuera del país? Bueno, me parece que hay que respetar la opinión que emiten otros países y otras instituciones internacionales, pero sin duda, pues México es soberano, es un país que tiene su constitución y nosotros y el pueblo es el soberano tal cual, el que manda. Entonces es importante que cambiemos esta visión, por ejemplo, como menciona la compañera de Movimiento Ciudadano, en donde todavía se cree menor de edad al pueblo. El pueblo no es menor de edad. El pueblo sabe y perfectamente elige. De entrada, esta versión de que la persona que no está capacitada se va a votar y está en campaña y la otra no. De entrada, para que puedas postularte tienes que ser una persona que cumpla con todo lo que estipula la ley. Entonces, esto es una gran mentira. No, les estás quitando las personas que van a entrar a estas candidaturas son personas que van a estar capacitadas como las que están actualmente. Simplemente es que ahora ya no le van a deber el cargo ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a Morena, ni a MC. Esa es la única diferencia. Y eso es lo que nada. Eso es lo que les incomoda la ministra. La ministra está totalmente metida en ¿para qué no pasa? ¿Qué lo va a cambiar? Precisamente para que no pase esto de la ministra que tanto comentan ustedes y que quedó con sus reglas que pusieron ustedes, precisamente por eso es importante cambiar esas reglas para que lleguen desde la parte social y la sociedad civil, como ustedes lo mencionan o lo han mencionado estos partidos. Ok, nos quedan 2 minutos, entonces vayámonos un poquito más ágiles. A mí me da risa, con todo respeto, la alusión que hace Stephanie a la Constitución, porque es una Constitución que ellos han planteado varias veces que quieren cambiar. También el planteamiento que dicen sobre la mayoría de las encuestas. ¿Mayoría de qué? Para empezar, las encuestas toman simplemente una muestra como referencia para preguntarle a la gente. Evidentemente todos estamos de acuerdo que hay una enfermedad, lo que pasa es que no estamos de acuerdo en el remedio para esta enfermedad, ¿no? Yo creo que también no se puede preguntar en abstracto como se hizo en estas encuestas de Morena hacia la ciudadanía,
Y entonces por eso la gente está cuestionando o estando a favor más bien de lo que dice Morena. Ahora, también respecto a lo que tú comentas del escenario internacional, tenemos que ver justamente los casos que ya existen. Voltemos a ver a Bolivia, que es el país pionero que implementó el caso de elección por la vía popular de los miembros del sistema judicial, que ha pasado un total fracaso. En las 2 ocasiones que se han elegido, justamente se ha dado paso a que se aventajen más poder a los empresarios, al narcotráfico. Entonces yo no veo por qué esto vaya a ser diferente en México. Sofía. Bueno, el punto es que, como Stephanie comentaba, estas personas que ocupen los cargos no le deban su puesto a los partidos Morena, MC, PRI, PAN. El problema es que, como se plantea en la reforma, es que los postule el presidente o presidenta en este caso, y posteriormente también pues la mayoría en el Congreso. Entonces creo que tendría que también plantearse que vengan propuestas ciudadanas, que vengan propuestas de las minorías y también, claro, de la mayoría, y que a partir de todos esos perfiles preparados entonces ya se elija. Nada. Yo creo que lo que necesita el país es una reforma seria. Aquí la compañera lo dijo, no es una propuesta que esté cumpliendo con todo, no está cubriendo todo. Si realmente estamos hablando de reformar el sistema de justicia, metámonos a ver las fiscalías, metámonos a ver a los ministerios públicos, capacitemos, demos más presupuesto a los policías, que sea un orgullo ser policía y que no sea una cuestión en donde puedan caer en corrupción. Yo creo que ahí está verdaderamente la atención que debería de ponerle tanto la nueva presidenta como tuvo que haberlo hecho el gobierno actual para poder reformar el sistema. Mientras no hagan eso, va a ser simplemente pura demagogia como lo han estado haciendo. Estefi, contigo está Ramos. No es ninguna demagogia. Por supuesto que se tiene que ver eso, lo acabo de plantear yo, pero es importante empezar. Y si no empezamos y si nos quedamos con esta postura de no, porque no nos conviene como partido, pero a los que les conviene es al pueblo, me parece que esta visión es la que tenemos que cambiar, tal cual. Háganlo bien. Muy bien, pues seguiremos platicando la siguiente semana si nos lo permiten. Gracias y buenas noches. Gracias. Pausa y regresamos. La tormenta tropical Alberto sigue su trayectoria sobre el Golfo de México. Durante la noche y madrugada se esperan lluvias intensas en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en Tabasco y San Luis Potosí se pronostican lluvias fuertes. Sin embargo, esta tormenta tropical podría intensificarse a un huracán de categoría 1, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, debido a las temperaturas del agua. Las autoridades piden a la población extremar precauciones y atender las recomendaciones de protección civil. Por cierto, elementos de la Guardia Nacional fueron desplazados en el estado de Tamaulipas como parte del plan de asistencia en casos de emergencia ante las posibles afectaciones por la tormenta tropical Alberto. Las Guardias Nacionales alistan brigadas de apoyo, vehículos y equipos de rescate, además de realizar patrullajes preventivos en los poblados. Alrededor de 5,213 elementos fueron desplegados desde Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Campeche. El personal militar ha comenzado con la activación y reconocimiento de albergues y refugios temporales en zonas con riesgo de inundaciones y deslaves. Vamos a Nuevo León, uno de los estados que está siendo afectado justo en estos momentos. Israel Santa Cruz, ¿cuál es la situación? Buenas noches. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches, un fuerte abrazo desde Nuevo León. Es correcto, la tormenta tropical Alberto ha llegado a la Sultana del Norte aproximadamente desde las 12 del mediodía y en específico a la zona citrícola de Nuevo León. Al menos al área metropolitana habría arribado aproximadamente a las 3, 4 de la tarde con fuertes e intensas lluvias en algunos de los municipios. Sin embargo, no todo ha sido bendiciones, Pedro. También ha habido lamentables noticias, entre ellas el fallecimiento de 3 menores de edad en distintos hechos. Uno de ellos es en el cual nos encontramos, en el municipio de Monterrey, un joven de 16 años que presuntamente jugaba con algunos amigos al fútbol. El balón cae al río La Silla, uno de los afluentes en el área metropolitana, y al intentar recuperarlo es arrastrado por la corriente alrededor de 250 metros. Además de esta situación, también hay 2 menores que fallecen electrocutados en el municipio de Allende, ubicado aproximadamente a 1 hora y media del área metropolitana de Monterrey, en donde al menos estos menores viajaban en bicicletas, impactan un poste de Comisión Federal de Electricidad y sufren una falla eléctrica. Además de esto, hay varios cierres viales, pero si te parece, escuchamos de viva voz al gobernador Samuel García hablando sobre esta situación de las lluvias en Nuevo León.
Y desgraciadamente 3 fallecimientos que se pudieron haber evitado, 3 menores de edad que estaban jugando, por algo se suspendieron las clases, un niño en el río La Silla que estaba jugando y por una pelota perdió la vida, y de otros 2 niños en Allende que estando en la calle jugando en la lluvia se electrocutaron. Caray, qué lamentables noticias, Israel, y lo que decía el gobernador es que entonces se suspenden, ¿no? Las clases, ya se había anunciado, lo reitera de esta forma, mañana y el viernes. Es correcto, Pedro. Ya anteriormente había señalado que el día de miércoles, el día de hoy, durante el turno vespertino, las clases habrían sido suspendidas. El jueves, el turno matutino y vespertino en el sistema de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, pero esta medida se ha extendido para el día viernes ante el pronóstico de que las lluvias continuarán. Pues estaremos al pendiente y ojalá que esto no cobre más vidas. Israel, gracias y buenas noches. Claro que sí, buenas noches y fuerte abrazo desde Nuevo León. Igualmente, vamos ahora a Tamaulipas. Agustín González, cuéntanos la situación, por favor. Pedro, buenas noches, te saludo con gusto desde la zona sur de Tamaulipas, efectivamente para comentarte que autoridades de protección civil del estado y las unidades municipales de protección civil en esta zona de Tampico, Madero y Altamira se encuentran en alerta, monitoreando minuto a minuto el desarrollo y el posible impacto de la tormenta tropical Alberto, luego de que se pronostica que después de las 10 de la noche pudiera tocar tierra entre el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas, y ante los vientos que pudiera traer y sobre todo intensas precipitaciones, ya las autoridades de todo el estado han habilitado y puesto en funcionamiento más de 328 refugios temporales, de los cuales 90 se encuentran aquí en el sur del estado. De ellos 47 están en Tampico, 39 en Altamira y 4 más en Ciudad Madero, habilitados para que en el momento de que caigan las precipitaciones y de ser mucha el agua pluvial y que alguna familia o varias familias decidan salir de su hogar por cierta emergencia o riesgo, puedan acudir a uno de estos sitios seguros donde les estarán otorgando colchonetas, cobijas, atención médica y alimentación caliente para poder sortear estos días que habrá los efectos de la tormenta Alberto. Entre 4 y 5 días se pronostica pudiera haber lluvias una vez que toque tierra entre Veracruz y Tamaulipas. Así la situación. Gracias, Agustín. Buenas noches. Al pendiente. Estamos al pendiente. Buenas noches. Y vamos también a Coahuila. Iván Sánchez, cuéntanos la situación. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches para ti y el auditorio. Pues desde las 4 de la tarde, para ser más precisos, esta tormenta tropical Alberto ha dejado en cierta forma aquí en el estado de Coahuila, pero más específico en la región sureste, la presencia de lluvias constantes. Fue durante las 4:30 de la tarde y hasta las 6:30 cuando las lluvias fueron un poco más intensas en puntos dispersos de la ciudad, e incluso pudimos observar cómo por la sierra de Zapalinamé, que conduce a la parte serrana que conecta también por el estado de Nuevo León, cerca del municipio de Arteaga, y también en la zona sureste del estado de Nuevo León, en la zona serrana, en la parte más alta, como la nubosidad poco a poco fue ingresando. Hace unos momentos tuvo un recorrido el subsecretario de Protección Civil aquí en el estado y personal de bomberos en las partes consideradas como zonas de riesgo, es decir, cerca del municipio de Ramos Arizpe, por donde pasan algunos arroyos que anteriormente o hasta hace al menos 40 años no tenían asentamientos humanos, ahora ya los tienen por el crecimiento demográfico. También más hacia el sur, sobre todo en lo que es rumbo al municipio, a la ciudad de Zacatecas, al estado de Zacatecas, se puede observar cómo los recorridos se están llevando a cabo en la parte de los ríos, sobre todo en los arroyos, en lo más profundo, donde incluso habitan algunas familias. Pedro, el auditorio, comentarles que la lluvia hasta este momento en el estado de Coahuila sigue siendo constante, el saldo es blanco aquí en el estado de Coahuila, y que incluso este cambio que se estimaba que es de ruta que toma la tormenta tropical hacia un poco más hacia el sur de la República Mexicana, ya no dejó hasta este momento fuertes vientos de 70 kilómetros como se tenían considerados, Pedro. Pues así la situación entonces. Gracias, Iván. Buenas noches. Al pendiente, buenas noches. Vamos a la pausa, regresamos. Buenas
Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Qué información nos comparte hoy? Pedro, buenas noches. Bueno, pues hoy fue feriado en Estados Unidos, es el día de la emancipación, no hubo bancos y tampoco hubo mercados ni de valores ni de dinero. Sin embargo, en México, bueno, pues sí operamos. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pequeña ganancia de 0.16 y nuestra moneda cerró en 18.41, muy parecido al día de ayer. En este momento, porque el peso cotiza 24 horas todos los días, está en 18.43. Realmente estuvo bastante volátil, llegó a tocar 18.36, llegó a tocar 18.45, pero finalmente cerró en 18.41. En el entorno internacional tampoco hubo noticias de importancia y lo único relevante es que en el tema geopolítico la cosa se le sigue poniendo más difícil al señor Netanyahu porque ya cada vez cuenta con menos adeptos, ha tenido varias renuncias en su gabinete de guerra, está perdiendo el apoyo popular y lo que se está buscando es elecciones anticipadas para sacarlo de un lugar donde la gente no está de acuerdo en cómo está llevando la guerra contra Hamás. Sobre todo los israelitas lo que quieren ya, una gran mayoría, es terminar con ese conflicto. Eso es lo que tuvimos el día de hoy, mi querido Pedro. Don Manuel, la siguiente semana viene el debate entre Donald Trump, entre Joe Biden, y sin duda que el tema económico para el electorado estadounidense es importantísimo. ¿Cree que el tema económico pueda llegar a ser una fortaleza en la campaña de Donald Trump, algo que le pudiera llegar a estar de nuevo en la Casa Blanca? Sí, yo no tengo la menor duda. La verdad es que Donald Trump está visto como un presidente que sería mejor para la economía de lo que pudiera ser Joe Biden. La verdad, si no cambian las cosas, yo creo que Donald Trump se puede llevar el segundo mandato que tanto ansía, lo cual pues es quizá una buena decisión para la parte económica, sin embargo no para el mundo, porque la verdad que la personalidad de este señor es verdaderamente insoportable, ¿no? Para México creo que tampoco es una buena noticia. Pero bueno, también se me olvidó decir, mañana es un día importante en México, se reúne Banco de México y va a decidir sobre la tasa de interés. La moneda está en el aire. Yo personalmente pienso que Banco de México no va a bajar la tasa de interés, aunque tendría espacio para ello. Sin embargo, creo que con el tipo de cambio, después de una devaluación de cerca de 12% en un mes, sería como echarle leña a la hoguera. Claro. Entonces yo espero que no cambien la tasa de interés. Mañana vamos a ver qué sucede. Lo estaremos comentando contigo. Así será. Gracias, don Manuel. Buenas noches. Gracias a ti, Pedro. Saludos a la audiencia. Gracias y gracias a usted por el honor de su sintonía. Hasta mañana.